Es muy importante porque da la garantía de fe pública de que el contador ha aplicado el marco legal técnico apropiado, adecuado, vigente durante el proceso de la contabilidad. Entonces nosotros con esta materia nos vamos a preparar para poder realizar esa evaluación, ese examen de ese proceso contable. Pues para ustedes no va a ser nada novedoso porque han llevado ya lo que es el proceso contable. Esta materia yo la hago muy importante por la siguiente razón, no porque yo la doy, sino porque es una materia base, una materia, el cimiento de su segunda etapa de formación. O sea que si ustedes manejan muy bien esta materia, no van a tener ningún problema con las otras auditorías. Cuando hablamos de las otras auditorías, pues de acuerdo a su plan de estudio, ustedes tienen auditoría operativa, auditoría impositiva, auditoría gubernamental, auditoría ecológica. Todas van a hablar del proceso de la auditoría. ¿Qué va a variar? Va a variar el objeto de la auditoría. Entonces, desde ese punto de vista, eh, si ustedes realmente le dan mucho empeño y ustedes han llegado a este semestre porque realmente quieren ustedes culminar su formación como contadores en contaduría pública. Algo muy importante, por cierto, que van a disculpar que les comente lo siguiente. Con esta materia, yo me siento una profesora de primero de primaria. ¿Por qué me siento la profesora de primero de primaria si es una materia de séptimo semestre? Es que esta materia es justo la primera de su segunda etapa de formación. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nosotros estamos en un nivel primero de primaria? En el nivel primero de primaria, pues perfeccionamos la lectura y la escritura, ¿no? En ese curso no podemos pasar al siguiente si no sabemos leer y escribir, nos dan el dictado y todo eso. Ocurre lo mismo con esta materia, que si ustedes no saben planificar, ejecutar, informar, no saben hacer programas de auditoría, van a tener dificultades en las siguientes eh, auditorías. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo llegué a asemejar bastante esta materia con lo que es la función del estudiante de primero de primaria. Algo muy importante también, que por cierto ustedes tienen que irse concientizando a partir de esta nueva normalidad que estamos viviendo, es que los contenidos de las materias de un semestre para otro, de un año para otro, pues se van actualizando, ¿no? El anterior semestre yo con los estudiantes que han llevado auditoría 1 conmigo, por ejemplo, han manejado el código de ética, ¿no? El que estaba en vigencia. Pues ahora ya nos han anunciado que el 1 de enero del 2021 entra el nuevo código de ética. Entonces, como nosotros vamos a realizar trabajos de investigación formativa, o sea que ustedes ya van a manejar el nuevo código. Entonces, ¿qué pasó con los compañeros que ya han vencido la materia? Ellos han llevado el antiguo código y ustedes el nuevo código. Ocurrió lo mismo con los compañeros, por ejemplo, durante su etapa de formación contable, pues de un momento a otro nos dice Impuestos Nacionales, además de los estados financieros, tienen que manejar los 15 anexos tributarios. ¿Quién los prepara? El dilema era, ¿quién los prepara esos anexos tributarios? Por supuesto, tiene que ser el contador, porque es parte de la etapa de la contabilidad, no lo va a preparar el auditor los va a ir a evaluar, ¿no? Entonces, cuando llegan a la materia de auditoría 1, ¿y cuáles son esos anexos? Pues no lo habían llevado diciendo que la materia ya lo vencieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que de todo lo que ustedes del primer semestre han llevado ahora, puede haber contenidos ya desactualizados, porque la dinámica del mundo y de la información, ustedes saben, es, pero así de violento, ¿no? En ese violento, ¿qué significa? Ustedes no se pueden quejar de acceso a la información. Con esto de la tecnología, pues nomás dedicarle un tiempo y ustedes van a tener acceso a la información y lo que tienen que saber es elegir la calidad de esa información para que realmente les aporten esa formación que ustedes están teniendo en esta etapa académica.
¿Y esto por qué les voy previniendo? Porque no vaya a ser que ustedes lleguen, se titulen, vayan al campo laboral y bueno, digan, bueno, esto yo aprendí en clases y resulta que voy allá y me encuentro pues con otra realidad. ¿Qué ha pasado? Es que ha habido cambios y se ha actualizado. ¿Qué me queda? Lo que me queda es buscar inmediatamente una actualización. Para terminar esta etapa de cambios, quiero comentarles algo que yo lo he vivido, ¿sí? Siempre les comento como anécdota y les digo, no se asusten, yo vengo de una era donde no había computadora, pero he tenido que actualizarme y he tenido que, bueno, soy muy honesta y en esto siempre lo digo, soy migrante en tecnología. Como migrante en tecnología, pues he ido capacitándome y, bueno, venir a la par para poder ayudar y aportar en la formación de los futuros contadores públicos. Cuando yo estuve estudiando en la materia de auditoría impositiva o de auditoría tributaria, que se lo llama, los impuestos que nos enseñaron a nosotros a calcular eran por categorías, categoría primera, categoría segunda, y teníamos que saber en cada categoría qué impuestos se tomaba en cuenta. Terminamos la universidad en el mes de julio. Justo en agosto, señores, entra en vigencia la ley 843, completamente diferente a lo que habíamos aprendido en la universidad. Entonces no podíamos decir, bueno, no voy a poder trabajar porque a mí me enseñaron de otra forma. ¿Qué tuvimos que hacer? Inmediatamente buscar cursos de capacitación, cursos de actualización, quienes lo estaban dando la nueva ley 843. Nosotros aprendimos de esta forma, ahora es de esta otra forma. Y eso es lo que en nuestra vida diaria profesional tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes de este momento, de este día, de todas las materias, los contenidos que hasta ahora ustedes han vencido, que es el 6 semestres vencidos, están la mayoría con materias del séptimo semestre, hay muchos de ellos de repente ya están desactualizados. Los que tienen que hacer, tener esa habilidad, esa destreza de conversión inmediata, buscar inmediatamente qué es lo nuevo y que se tiene que actualizar. Entonces, desde ese punto de vista, pues no se extrañen ustedes el código antiguo y cuál es el nuevo código que les voy anticipando, uno de los cambios que vamos a tener con seguridad en los contenidos mínimos. Este es el contenido mínimo que vamos a desarrollar durante el semestre. En esta unidad 1 vamos a ver todo, como su nombre dice, todo lo básico de lo que es auditoría. Vamos a conocer conceptos, tipos de auditoría, la diferencia entre auditoría y contabilidad, ¿no? Nos vamos a introducir en lo que es el campo o el mundo de la auditoría, pero a partir, repito, de una fundamentación básica. Luego en la unidad 2, vamos a hablar de sistemas de control interno en las empresas y su evaluación. Acá, por ejemplo, hay otro cambio que va a surgir en nuestra formación profesional, porque nosotros para poder actualizar estos contenidos y no estar desactualizados cuando vengamos a hablar con ustedes, tenemos que referirnos a organismos internacionales de nuestro gremio, como es la IFA, como es la Asociación Interamericana de Contabilidad, encuentros permanentes a nivel internacional y ellos siempre están buscando, ¿no?, la actualización para ofrecer un mejor servicio a las empresas, a los clientes. Ahí, por ejemplo, el nuevo modelo, llamémoslo, no se va a hablar ya de sistemas de control interno, se va a hablar de gestión de control interno. Entonces, eso, por ejemplo, mi unidad ya no va a ser sistema de control interno, seguramente va a ser gestión de control interno en las empresas. En esta unidad, con seguridad que ustedes en la parte de contabilidad han tenido que ver las propiedades, las ventajas de que una empresa tenga su control interno. De tener ese control interno la empresa, pues seguramente va a estar todo el movimiento contable garantizado porque hay una información realmente validada por unos sistemas de control interno que están ingresando a ese proceso contable. Entonces nosotros como auditores somos expertos y evaluadores de esos sistemas de control interno.
Entonces, en esta unidad nosotros vamos a aprender cómo se hace la evaluación y cuál es el producto final de esa evaluación de ese sistema de control interno, que lo mantengo todavía acá con seguridad, que lo voy a actualizar cuando ya haya bastante fundamento de lo que es hablar de la gestión del control interno en la empresa. En esta unidad 3 vamos a hablar ya de lo que es el mismo proceso de la auditoría. Así como hay un proceso contable, también hay un proceso de auditoría. En ese proceso de auditoría vamos a nosotros, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, vamos a hablar de lo que es planificar, de lo que es ejecutar o trabajo de campo y de lo que es preparar el informe de auditoría. Como esta materia es la básica, vamos a conocer la auditoría financiera en el sector privado, ¿no? Lo único que variaría si esos estados financieros, la variación si es de un rubro comercial, de un rubro industrial, de un rubro de servicios, pero es un estado financiero. A partir de ello va a ser la auditoría de los estados financieros. Entonces nos vamos a preparar acá y vamos a aprender, repito, qué se debe tomar en cuenta en la planificación, cómo se debe ejecutar la auditoría y con qué evidencias debemos respaldar el informe. Es una unidad bastante interesante que ustedes seguramente cuando vayamos a desarrollar, en el buen término digo, lo van a disfrutar. En lo que va a la unidad 4, si van a disculpar, voy a desactivar algunos audios. En la unidad 4 vamos a hablar de las evidencias de auditoría, en este caso que son los papeles de trabajo. O sea que alguna vez han debido escuchar decir ustedes papelitos cantan. Todas las deficiencias que nosotros encontráramos en el proceso contable cuando estamos haciendo la auditoría, tenemos que buscar evidencias. Esas evidencias se tienen que convertir en papeles de trabajo. Deficiencia que yo encuentre tengo que demostrar en qué consiste la deficiencia y tengo que mostrar con papeles de trabajo. Entonces ahí voy a aprender a diseñar, voy a ver las características de los papeles de trabajo, voy a conocer los papeles de trabajo propios, los papeles de trabajo apropiados, voy a ver cómo voy a archivar todos esos papeles de trabajo cuando termine la auditoría. Voy a hablar ahí seguramente de la referencia, correferencia, todas las particularidades que llevan, en este caso, los papeles de trabajo. En la unidad 5 ya vamos a ingresar a lo que va a ser el examen, la evaluación, si gustan, de las cuentas del activo disponible. Vamos a llegar a estudiarlo de tal forma la composición del activo disponible a partir de objetivos de auditoría. Vamos a buscar las afirmaciones de auditoría. Acá vamos a diseñar programas de auditoría y vamos a realizar lo que va a ser una planilla sumaria que al concluir de analizar las diferentes cuentas, vamos a concluir en esa planilla sumaria si este activo, la composición del activo disponible es razonable. ¿A dónde estoy apuntando? De que al terminar de evaluar estas cuentas, yo tengo que ver si estas cuentas han sido en el proceso contable de tal forma registradas de que realmente cumple con el marco legal técnico disponible y por tanto voy a ir armando mi opinión y voy a ir preparando el segundo producto final de la auditoría financiera que se llama el dictamen del auditor respecto al activo disponible. De la misma forma, vamos a analizar las particularidades y la composición de las cuentas del activo disponible. En una planilla sumaria vamos a concluir si las cuentas del activo disponible son o no son razonables. Y por último, vamos a ver las cuentas del activo realizable. Este es el contenido base de la materia de auditoría 1 y la segunda parte que es auditoría 2, en la cual se ve el activo fijo y lo que es el pasivo y el patrimonio, ¿no? Entonces acá lo básico está en estas primeras 4 unidades, manejarlas muy bien. Acá en estas 4 unidades tengo que
en ustedes desarrollar esas habilidades realmente para que ustedes con ninguna dificultad, o sea, con bastante, llamémoslo, autoridad, puedan evaluar estas cuentas del balance general. Algo muy importante en esto, vuelvo a repetir, no porque la materia yo lo doy, sino que tenemos que estar conscientes de que nuestro título va a ser licenciados en Contaduría Pública. Entonces, lo que a mí me interesa como profesional es de que ustedes desarrollen el saber hacer del contador público. Cosa que cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, por ejemplo, les pregunten qué sabes hacer, ¿no? En ese saber hacer, ustedes pueden decir, puedo evaluar el sistema de control interno. ¿Cómo evalúo? Si ustedes van a desenvolverse de acuerdo a lo que vamos a desarrollar lo básico, pero van a tener idea de cómo se evalúa un sistema de control interno. ¿Qué sabes hacer? Puedo planificar la auditoría. ¿Cómo planificas? Pues en esta unidad lo vamos a ver. Entonces, cada unidad, señores, está realmente preparado para poder desarrollar su saber hacer de cada uno de ustedes. Lo único que yo voy a pedir bastante, por favor, de parte de ustedes, estos contenidos yo los voy a cargar en la plataforma de la universidad, ¿no? En la plataforma, una clase antes, siempre yo las voy cargando, las voy subiendo. La presentación en PowerPoint, algunos documentos para que ustedes se vayan preparando, cosa que revisando ese material ustedes pueden entrar a la clase con una base y podamos interactuar durante el desarrollo de la materia. Algo muy importante también es necesario, o sea, que ustedes, acá bien honesta voy a ser, me puedan decir el tiempo que vamos a, o a qué hora vamos a ingresar. Nuestras clases empiezan a las 4:15 y es hasta las 6:15, ¿no? Entonces, ustedes me dicen, profe, entramos 4:30 y adelante, ¿no? O sea que, entramos 4:15 y a eso va a ser decisión de ustedes para poder desarrollar la materia. También les quiero presentar acá el cómo voy a evaluar, ¿no? Esta ponderación para este semestre. Tengo esta propuesta, pues si alguien quiere hacer alguna otra observación o quiere sugerir algo, pues adelante les voy a escuchar. Pero el anterior semestre me fue bien en el sentido de que el porcentaje de aprovechamiento de los estudiantes fue bastante aceptable. Una primera etapa es una investigación formativa. Yo la llamo investigación formativa porque voy a pedir, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, que se organicen en grupos de A4, de A5. Faltando una semana les voy a dar un tema a ese grupo para que ese grupo pueda realizar ese trabajo de investigación. Se llama formativa porque va a ser un tema relacionado a nuestra materia. Ese tema lo van a desarrollar de acuerdo a un formato que yo les voy a pasar al WhatsApp para que ustedes se guíen cuántas hojas mínimo, cómo tiene que estar la estructura del informe. Entonces yo lo que voy a hacer es evaluar ese informe que me va a presentar el grupo. Además de la presentación que lo van a hacer, vamos a compartir pantalla y el grupo va a hacer su exposición, la defensa de su trabajo de investigación. De verdad, yo este trabajo lo vengo haciendo hace varios semestres, hace varios años, con resultados bastante excelentes. Siempre a mis colegas me jacto de que los estudiantes ya llegan con un criterio formado contable. Entonces, eso me ayuda bastante para poder desarrollar esta investigación formativa. Es más, les comento que este tema para mí ha sido un tema de participación en seminarios internacionales, porque realmente mi tema de tesis doctoral que la he defendido justamente va sobre la investigación formativa. Estoy convencido de que el estudiante, cuando se le da un trabajo de investigación y se le dice qué formato, cómo lo tiene que presentar, tiene que respetar la bibliografía, tiene que sustentar con una bibliografía, pues lo hace el estudiante. Y eso es lo que yo lo valoro bastante,
porque al realizar esa investigación, ¿qué está haciendo el estudiante? Está generando o procesando información y está generando un nuevo conocimiento. Y al generar ese conocimiento viene como un experto y en el tiempo que se les da, porque además no es toda una tarde, a cada grupo les doy un promedio de 15 minutos de exposición. Entonces, imagínense, si son 5 componentes del grupo, entonces un promedio de estudiante, 3 minutos, en 3 minutos me tiene que hablar sobre el tema y la parte que le ha tocado, ¿no? Como experto viene y nos va a presentar ese tema. Entonces, ahí estoy convencida de que ese estudiante ha procesado información y como experto está generando un nuevo conocimiento. Entonces, esos trabajos han resultado muy brillantes y este semestre no va a ser la excepción, por cierto, con seguridad que ustedes lo van a hacer también de una forma excelente. Por eso lo doy una ponderación, porque es llamémoslo, un trabajo en equipo, ¿sí? Es, eh, es un trabajo que significa esfuerzo en el sentido de que tienen que consultar varias bibliografías y tienen que sistematizarla. Pues desde ese punto de vista yo le asigno 40% para este trabajo de investigación formativa que en una semana lo van a ustedes acumular. ¿Y qué voy a evaluar? Repito, el trabajo, el informe que me van a presentar bajo una estructura y 2, voy a evaluar la exposición en clases que ustedes lo van a hacer mediante, en este caso Zoom, que vamos a compartir pantalla. El segundo punto, que también es una evaluación para mí, son tareas, que lo llamamos así, el clásico tareas. Estas tareas yo las pongo en la plataforma para reforzar un tema que yo he expuesto en clases. Esas tareas, por decirles, yo les voy a hablar de los tipos de auditoría, en este caso de la auditoría financiera, de la auditoría operativa. Y como tarea les voy a decir qué otras auditorías más podemos hacer, qué particularidades tienen esas tareas. Esas auditorías, entonces ustedes a la plataforma van a subir porque también están haciendo investigación, pero en este caso ya es en forma individual. Todas esas tareas que van a reforzar los temas que yo voy a desarrollar, ¿sí? Y en algunos temas, en la parte práctica, por ejemplo, permítame pasar a la anterior pantalla, a partir del activo disponible exigible, en algunos temas, inclusive hasta 2, 3 tareas les doy, porque realmente, por ejemplo, en el disponible vamos a analizar la cuenta caja, caja chica, banco, inversiones temporales. Nos vamos a hablar de arqueos de caja, arqueo de caja chica, ¿no? Conciliaciones bancarias. Entonces, hay casi como un promedio de 3 tareas que van a ir en esta unidad. Entonces, repito, pero eso es algo que lo hacemos en clases y lo que voy a darles es que ustedes vayan a reforzar con datos cambiados que yo les voy a dar. Entonces, tampoco les voy a pedir que ustedes hagan algo que no nos explicado en clases. Entonces, esas tareas valen 30%. Y la evaluación sumativa, la clásica tradicional, yo la tomo una sola, en este caso es como un examen final, es una evaluación oral. Y les comento, el anterior semestre me ha ido bienísimo y les explico cómo va esto. Hago ingresar a la sala, como hoy ustedes han debido ver, no todos pueden entrar directo. Yo les he puesto en nuestro medio de comunicación, que es el WhatsApp, por favor pongan su nombre por ahora, porque la siguiente clase vamos a empezar con el número de registro y el nombre. ¿Por qué no estoy pidiendo hoy día el número de registro? Porque con seguridad de todos los 34 que estamos en sala, puede ser que algunos estén en casos especiales y no han registrado la materia, ¿verdad? O están esperando la adición de materia. Entonces, desde ese punto de vista, yo voy a ser tolerante, voy a esperar a los estudiantes, me escriban y me digan, profe, yo estoy en caso especial, profe, yo voy a adicionar la materia, para que yo los pueda hacer ingresar a la sala. Entonces, ya en el examen que hago yo, pues ya como esto es examen final, ya a la próxima fecha yo ya les voy a dar fecha de cuándo a cuándo vamos a dar estos exámenes, este examen final, y voy a pedirles de que entren de 10 en 10 a la sala. Los habilito y ¿qué va a pasar?
Una vez que ingresan a la sala, yo preparo las preguntas así en láminas y los estudiantes, aparece la primera lámina y me levantan la manito y me dicen quién va a participar. Pues yo los voy haciendo participar. El estudiante que me explica la lámina que está en pantalla, ¿sí? Le voy anotando una pregunta, 2 preguntas. Cada estudiante me debe contestar 4 preguntas. Contesta las 4 y le digo, Liliana, ya me contestó las 4, puede salir de la sala. Y me voy quedando con 9, me voy quedando con 8, cosa que al final todos contestaron las 4 preguntas. Luego hago ingresar a otros 10. Así, miren, en un promedio de 6 minutos, casi estoy saliendo de cada grupo y me ha ido excelente, de verdad. Y los estudiantes viendo la lámina, y esas láminas no son nuevas, son las que yo he expuesto durante el semestre y de ahí salen las preguntas para el examen. Eso vale 30 puntos. Esa es mi presentación, queridos estudiantes. Esta es la ponderación que voy a utilizar. Pues me gustaría escucharles a ustedes su comentario y si hay alguna consulta, alguna duda, pues adelante, pueden abrir micrófono y podemos intercambiar.